Y vamos a hablar con Nicolás Fiorentino. Todavía hay información. Televisión Pública Noticias hasta el último momento tiene información. Nos ha sorprendido un poco esta noticia. No sé si sorprendido porque venía en ese camino, pero está claro que hay ya hay reuniones entre el gobierno argentino y la Conmebol para disputar la Copa América entera en nuestro país. Te toco simplemente el tema, así das tu línea. Sí, recordemos que el presidente Alberto Fernández en una entrevista confirmó la disposición de la Argentina a realizar la Copa América. Después el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lo relativizó, dijo, bueno, nosotros tenemos la voluntad de hacerla. Estaba pautada esta reunión, estaba anunciada en el día de hoy. No termina de quedar claro quién presentó los protocolos y quién los tiene que aprobar, ¿no? Claro. Que está un poco raro esa idea. Sí, a ver, por lo pronto hay un primer paso en todo caso del gobierno nacional de que la Copa América se disputa aquí, lamentablemente sin público. Sí. Y luego vendrán a partir de ahora un par de jornadas, evidentemente, para terminar de estudiar los protocolos, de entender que no hay riesgo, y también de evaluar la condición, de evaluar lo político, ¿no? Una medida así. La Copa América se realizará desde mediados de junio, desde el 13 de junio hasta la primera semana de julio. Seguramente algunas medidas restrictivas en ese momento imperen en el país, ¿no? La pandemia no desaparecerá. Bueno, por lo pronto sabemos que el decreto vigente rige hasta el viernes 11 de junio. Ese domingo, el domingo 13, empezaría Copa América. Muy difícilmente el panorama sanitario cambie tanto como para que las restricciones caigan en apenas 48 horas. Pasamos a otro tema. Dale. Que fue último momento ayer. Sí, señor. Que lo pudiste procesar más, lo pudiste entender más en estas horas. ¿Saber? La verdad es que más o menos. A ver. Porque hoy sorprendió un comunicado de la Cancillería de Colombia diciendo que lo que había ocurrido, hablamos de la detención y posterior deportación de Juan Grabois, que formaba parte de un contingente, una comitiva de dirigentes sociales argentinos que viajaban a Colombia justamente convocados por legisladores de la oposición al gobierno de Iván Duque. ¿Para qué? Para que hagan de veedores de lo que estaba pasando en materia de derechos humanos en las calles de Colombia, que sabemos ya no es un secreto para nadie. ¿Qué pasó ahí? De las 22 personas, una fue detenida y después deportada. Hablamos de Juan Grabois. La explicación de la Cancillería colombiana es que tenía su pasaporte vencido. Lo que explicaron hoy, no solo Juan Grabois, sino la propia Dirección de Migraciones de la Argentina, que forma parte del organigrama del Ministerio del Interior, es... Independientemente de cuál sea la situación de su pasaporte, hay un acuerdo entre los países socios, miembros y socios del Mercosur, que vos podés ingresar con el DNI. Y el DNI estaba vigente. Muy bien. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Su abogado es Ismael Jalil. Es parte de la misión observadora que ha viajado a Colombia para detectar qué es lo que ha sucedido, las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Y Ismael Jalil desde Colombia nos está escuchando y a él lo podemos saludar. Ismael, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Gracias, Ariel, por llamar. Por favor, ¿qué es lo que sucedió? Si nos puede contar. Y si sucedió puntualmente lo que denunciaron desde Colombia, distintas autoridades de Colombia, incluso en un comunicado. Si es cierto que Grabois en algún momento le faltó el respeto a las autoridades migratorias de dicho país. Yo quiero ser muy concreto y no perder el tiempo con el episodio que el propio gobierno colombiano planteó, porque yo creo que eso fue una provocación para instalar la idea de que la noticia es que el gobierno de Colombia expulsó a Juan Grabois y no la verdadera noticia, que es hacer conocerle al mundo lo que significa el despliegue represivo hoy en Colombia. Lo que ocurrió ayer es un episodio menor, que por supuesto ha sido una provocación, que Grabois no había provocado absolutamente a nadie, que es más, estaba por ingresar y de pronto una orden o algo extraño provocó ese episodio que terminó con él y conmigo, por ser en ese caso el abogado que estaba representándolo, encerrados en una habitación de migraciones hasta que se dispuso su inadmisión. Yo había pasado antes, así que yo ya estaba admitido y eso me permitió de algún modo recuperar, si se quiere, mi libertad de movimientos y poder seguir integrando la delegación. Expulsaron a Juan Grabois con esa idea, porque ustedes no tienen idea francamente de lo que es el despliegue represivo aquí en Colombia. Cuéntenos. Nosotros estamos reunidos desde ayer con senadores de la oposición, con plataformas, más de 200 plataformas de organizaciones sociales de la sociedad civil colombiana, y lo que está ocurriendo aquí es una auténtica masacre. Aquí hay de 600 desaparecidos, hay
centenares de homicidios. De los desaparecidos hay 307 que hasta el momento no han aparecido, y otros tantos que sí han aparecido después de haber estado en esa condición como detenidos luego. Hay violaciones a las mujeres y a las diversidades sexuales. Hay aquí un avasallamiento de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas, de la negritud colombiana. Es decir, y sobre todo contra los jóvenes que están en la primera línea para decir basta a un proceso que los colombianos ya no aguantan más. Y esta es la verdadera noticia. Esto es lo que no puede dejarse de decir. Esto es lo que se tiene que replicar por todas partes, porque la verdadera solidaridad nos exige a nosotros salir a decir esto, porque es lo que estamos recogiendo, y te puedo asegurar, Ariel, que es verdaderamente atroz lo que estamos escuchando en apenas 24 horas de estadía solamente en la ciudad de Bogotá. No te cuento lo que es el interior. Por ejemplo, en Cali, en esta tarde nos enteramos de lo que es la persecución a las brigadas sanitarias, a las brigadistas de salud, que están identificados, violando inclusive las reglamentaciones más elementales. Bueno, todo eso está ocurriendo en Colombia. Decime si no pasa a un segundo plano lo de Juan. Mire, casi lo interrumpo en el comienzo de su respuesta, porque tengo clarísimo y coincido plenamente que lo de Juan Grabois es un hecho muy menor al lado de lo que sucede en Colombia. Simplemente la primera pregunta era porque todavía teníamos dudas de qué es lo que había sucedido, pero entiendo que hasta incluso el viaje de una misión observadora como la de ustedes, la presencia de organismos internacionales, es una de las pocas maneras que garanticen, que aseguren que se va a conocer lo que sucede. De hecho, le comento, cuando dice todo lo que dice, en algún punto nos sorprende, porque las noticias han dejado de ser lo impactantes que fueron de entrada. Y usted está hablando de un panorama que es similar o incluso peor de aquellas manifestaciones que trascendieron y que recorrieron el mundo. Absolutamente. Hace unos días atrás aparecieron cuerpos en el río Cauca. Eran cuerpos de chicos que estaban desaparecidos. 2 cuerpos desmembrados en el centro de Bogotá. Esto a escasas semanas de lo que te estoy comentando, ocurrió esto. Y hoy mismo, esta tarde mismo, en Usme, que es una población muy cercana aquí, también ha ocurrido un hecho represivo de magnitud. Aquí estamos reunidos en este preciso instante con senadores de la oposición que están comentando concretamente que se está tratando ya de una verdadera masacre. Lo están diciendo ellos. Han promovido hasta una moción para echar al ministro de Defensa, porque entre otras cosas, la policía aquí tiene una especie de rango militar. Aquí hay policías y hay también parapoliciales. La policía depende del Ministerio de Defensa y por lo tanto aplica una lógica que es la lógica de la guerra. Y aparecen además las famosas camionetas blancas, esa tercerización que hacen de la represión y esta instalación de un cerco mediático que impide que se conozca que están matando al pueblo colombiano día tras día. Y esto es lo que hay que salir a decir, esto es lo que hay que inmediatamente replicar, ¿no? Ismael, estamos algo jugados de tiempo, pero necesito esta última pregunta. ¿Qué les dicen senadores de la oposición, organismos de derechos humanos seguramente también? ¿Qué les dicen de su impotencia para que no se conozca todo esto que están contando? Recién habló de un cerco mediático. ¿Son gritos que se escuchan dentro de Colombia por lo menos o ni siquiera? Es el accionar que todos conocemos que la derecha de nuestro continente ha aplicado y viene aplicando sistemáticamente. Lo que ocurre aquí es que además lo que hacen es el ninguneo, es el silencio absoluto, y si no fuera por los medios alternativos y alterativos que están expresando y por todas las cadenas solidarias que están repartiéndose por el mundo entero, todo esto no se conocería. Y yo puedo asegurar que es una situación dramática la que vive el hermano pueblo colombiano, y me parece que no debe bajar de la tapa de nuestros noticieros, y todo el mundo tiene que estar sabiendo qué es lo que está ocurriendo con este pueblo hermano. Ismael Jalil, gracias, buenas noches, la seguiremos, lo contactaremos nuevamente en estos días.
Gracias a ustedes. Quedará un gris seguramente sobre lo que sucedió con Juan Grabois. Sí. Lo negro, lo oscuro, es lo que sucede en Colombia. Sí, veremos. Ahí están las representantes de organizaciones sociales argentinas. Yo imagino, supongo, doy por entendido que también debe estar trabajando la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, teniendo en cuenta el informe Bachelet con el caso de Venezuela y con el caso de Bolivia, ¿no? Totalmente, totalmente.